En el fútbol surgen héroes en los momentos más inesperados. Descubre los actos heroicos que cambiaron el rumbo de los partidos. Cuando el tiempo extra se terminaba, un error de Pepe dejó a Benjamín Sesko con la enorme posibilidad de convertir el gol del triunfo para Eslovenia. El joven delantero de Leipzig encaró al área, quedó mano a mano con Costa y el arquero del Porto sacó la pierna como Dibu Martínez ante Randal Kolo Muani para mantener el cero y mandar el partido a los penales. En un choque que se resolvió en los penales, en ellos, otra vez el arquero de Portugal apareció para detener los lanzamientos de Drukusic, Palkovic y Berbic. Así fue que Pepe y compañía respiraron aliviados y pasaron a la siguiente ronda de la Eurocopa 2024. Palmer envió un centro al área que Declan Rice, entrando en carrera, cabeceó directo al arco. Allí estaba bien plantado Unai Simón, que atajó al testazo, pero dejó un rebote corto, y el que capturó el balón fue Mark Gueni, que parecía marcarle 2-2, pero Dani Olmo, parado sobre la línea, salvó la caída de su valla con la cabeza. Alejandro Garnacho marcó al Chelsea por partida doble y lo celebró como en su día lo hiciera Cristiano Ronaldo cuando jugaba con el Real Madrid. El jugador del Manchester United pensaba que eso era todo, pero la alegría no le duró demasiado a Garnacho, ya que el conjunto azul tuvo un penal a su favor al minuto 99. Todo eso para ver a Palmer empatar el partido ya con el tiempo cumplido. El Chelsea tuvo una más, desde un córner. Enzo jugó rápido para Palmer, el inglés cargó la pierna. Su disparo tocó en un defensa del United y le desvió la trayectoria a Onana para transformarse en el gol de la victoria. Locura en Stamford Bridge, alegrías infinitas para Mauricio Pochettino y pobres de los que decidieron irse del estadio antes de tiempo. José Lu, el héroe del Real Madrid en la semifinal contra el Bayern Múnich sin duda alguna, marcó el empate al minuto 87 tras el único error de la figura del partido hasta ese momento. Neuer dio un rebote y eso bastó para sacudir las cosas a su favor. 2 minutos después, en plena embestida del Real Madrid, José Lu dio la estocada final, aunque el VAR le puso algo de suspenso al partido, pero al final de cuentas dieron como válido el tanto y marcó el 2-1 que puso el marcador global 4-3. De esa forma el equipo merengue se metía en la final de la Champions League en tan solo 3 minutos. Eso sí que es de gángster. A veces pensamos que Jude está tocado por los dioses. Este es el golazo de Bellingham para salvar a Inglaterra en el minuto 95. El jugador del Real Madrid convirtió el empate con el tiempo cumplido cuando la derrota de Inglaterra parecía evidente. Se desató la locura en la celebración. En el comienzo del primer tiempo extra, el inigualable delantero goleador de la selección de Inglaterra, Harry Kane, hizo su aparición al minuto de juego para dar vuelta al marcador y poner en ventaja a su equipo, que pasó de verse eliminada a tener las esperanzas de avanzar a los cuartos de final. Los croatas se pusieron en ventaja gracias al gol de Luka Modric a los 9 minutos del complemento tras haber errado un penal, pero eso no le terminó alcanzando a su equipo para cumplir el objetivo. Es que Zagagni marcó un verdadero golazo en la última jugada y permitió el empate 1-1, que de esta manera deja a Italia como segundo de grupo y clasificando a octavos. El Manchester City necesita ganar para obtener la Premier. Son perseguido por 2 visitantes, se fue derechito hacia el arco del City. Al ingresar al área, el asiático se topó con la humanidad de Stefan Moreno, quien evitó la caída de su arco con su pierna derecha. Párrafo aparte para la reacción de Guardiola, agarrada de cabeza mediante. Se cayó al piso y al toque se levantó y respiró algo más aliviado tras la salvada. Zapa Costa desbordó profundo por la banda derecha. Su centro cruzó todo el área y llegó hasta Ademola Lookman. Entró por la izquierda y anticipó a un desconcentrado Ezequiel Palacios. 15 minutos después, Lookman volvió a convertir para el 2-0. El delantero tomó una pelota suelta en la puerta del área. Encaró al suizo Haka, le tiró un caño y se perfiló para disparar desde la media luna. El tiro viajó con potencia al palo izquierdo de Kovar. En el último tramo del partido, Atalanta cedió el protagonismo a Leverkusen. Los alemanes atacaron sin lastimar y el plan de Gasperini se completó con otro gol de Lookman. El Atalanta conquistó su primera Europa League y puso fin a la racha de 51 partidos sin perder esta temporada del Bayer Leverkusen alemán. Cada historia tiene su héroe y en esta Eurocopa, Oyarzabal, que ingresaba por Morata, era el elegido. Dani Olmo recibió en mitad de cancha y filtró para Oyarzabal, que de primera habilitó a Marc Cucurella, quien bien abierto en la banda izquierda le metió un tremendo centro al ras del piso al propio Oyarzabal. Tirándose al piso, el volante de la Real Sociedad le ganó la posición a Mark Gueni y venció la resistencia de Jordan Pickford, anotando el segundo gol del campeonato más tardío en la historia de la Eurocopa. Minutos finales en la final de la Carabao Cup y fue allí que Van Dijk desataba la locura en la afición red al filo del final de los 120 minutos, ya que el córner pateado por Tsimikas fue aprovechado por el neerlandés para poner el único gol del partido. Esto fue el que le da la 10ª EFL Cup a Liverpool y asegura un título en la última campaña de club. Kylian Mbappé quedó mano a mano con Gregor Kobel, el arquero del Dortmund, y lo dejó en el camino con un toque sutil hacia la izquierda, pero su remate no fue del todo certero. Eso le dio tiempo a Niklas Süle a reponerse y barrerse en dirección al arco para intentar bloquear el remate. Kovacic se prepara para patear su penal. Rudiger le señala a Lunin hacia dónde debe tirarse. El 8 del City toma carrera y le da duro al balón, pero el portero merengue le hizo caso a su compañero ya que logró detener el disparo. Ahora es el alemán el que tiene la posibilidad de definir la tanda y no la desperdicia. Gol para el Real Madrid, que eliminó al Manchester City en otro partido del clásico moderno entre estos dos equipos. La roja mueve la pelota de banda a banda. Un centro de Dani Olmo tras el pase de Cucurella encuentra a Meriño libre de marca. El jugador del Real Sociedad cabecea y consigue el 2-1. El anfitrión alemán quedó fuera de su torneo en el último partido de Toni Kroos como futbolista profesional. Ante un nuevo centro al área, Ronny Bardghji encontró el rebote tras un intento de rechazo y sentenció el resultado final que permitió que Copenhague se ubique segundo con 4 puntos y dejó a Manchester United en la última posición con 3 tantos. Esa definición no fue apta para cardíacos. Mané remató ante la salida de Ederson, pero pegó en el palo y regresó. Stone reaccionó y quiso reventar, pero no pudo porque el arquero se le tiró
tiró encima y lo bloqueó. La pelota volvió a tomar rumbo al arco, pero el defensor se recuperó en un instante y despejó sobre la línea en una jugada increíble. Georgia quería a toda costa conseguir el gol, pero los defensores turcos no se la dejaban nada fácil y se ponían la capa de héroe para rechazar cualquier intento. En la última jugada del encuentro, los georgianos fueron a buscar el empate en el córner y de contraataque el delantero Artkoglu corrió varios metros con pelota dominada para definir sin arquero y firmar el 3-1 de Turquía. Sí, 3-1 y sin arquero, como la final del River y Boca en Madrid en el 2018. Southgate le da las últimas indicaciones del partido a Watkins antes de ingresar contra Países Bajos junto a Palmer, mismo que le dio un pase cruzado para anotar este golazo a Holanda y meter en su Inglaterra en una nueva final de una Eurocopa. El 2-1 se acomodó pese a la marca de Dabry y se dio vuelta y le pegó perfecto cruzado, inalcanzable para el portero holandés Ollie Watkins. No se lo olvidará jamás. Iban 90 minutos y metió hasta ahora el gol de su vida. A puro corazón, Wayne Rooney le regaló a DC United una victoria impensada a segundos del final del partido, con el resultado 2-2 y cuando todos sus compañeros habían ido a buscar el triunfo heroico al área rival, incluso al arquero. El delantero inglés cortó un contraataque que tenía destino de gol de Orlando City. El inglés se levantó rápido del suelo, dirigió su mirada al área y le puso un pase cruzado a Costa. El chiquitín de apenas 1,6 metros de altura metió la cabeza y convirtió el 3-2. Todo gracias a Costa, que conquistó su primer hat-trick. Mike Magnan fue expulsado por un rodillazo a Caleb Ekuban. A instancias del VAR, el arquero no podía creer que el referee le mostrara la roja, pero tuvo que retirarse. Es por eso que Pioli mandó al arco a Oliver Giroud y el delantero francés terminó salvando a su equipo con una tajada a los Superman en los últimos minutos. Finalmente, el cuadro del Diablo se llevó los 3 puntos y esa tajada le sirvió al francés para entrar en el equipo ideal de la semana de la Serie A. En la final de Qatar 2022, Argentina se enfrentó a la perdida de marca de Kolo Muani. Sin embargo, el portero Dibu Martínez mostró su habilidad y evitó lo que podría haber sido la derrota de la selección albiceleste. Su intervención destacada demostró su gran talento y contribuyó a mantener las esperanzas de su equipo en el partido final. Cuando nadie lo esperaba, en el minuto 97 de un largo añadido, la frescura de Adama Traoré, su velocidad al contragolpe marchándose de 2 rivales, se culminó con la perfecta ejecución de Iwobi. Amagó con el control para engañar al rival y colocó pegado al poste su suave toque de interior para tumbar la resurrección del United. A 2 minutos del final, Romelu Lukaku, el atacante de Inter, tuvo la oportunidad de anotar frente al City. Realizó un cabezazo franco desde el borde del área pequeña, pero no logró direccionar de manera adecuada y fue despejado por un heroico Ederson. Esta mujer casi se muere de un infarto por esa oportunidad que tuvo el delantero belga. De forma increíble e inimaginable, Macedonia del Norte se puso 1-0 arriba sobre Italia en los últimos minutos de la semifinal del repechaje de las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022, dejando sin mundial a la zurra. Inglaterra estuvo cerca del segundo gol en el partido contra Holanda. Phil Foden disparó desde cerca en el minuto 23, pero Denzel Dumfries despejó el balón de la línea. Dumfries, que había provocado un penal en contra de su selección, pasó de villano a héroe en esa acción. En el tiempo de descuento, con todo el Crystal Palace encerrado y pidiendo la hora, el joven Harvey Elliott agarró la pelota y la clavó junto al palo para culminar la 9ª remontada de Liverpool, doblegar a los Eagles y colocarse líder de la Premier League. Por eso Jürgen y todo el estadio lo celebraron con tanta algarabía. El Bayer Leverkusen se negó a rendirse en el partido contra el Karabakh. Patrick Schick, que había entrado a la cancha al minuto 59, empató el partido en los minutos finales, pero por si eso fuera poco, el delantero marcó el gol de la victoria en el descuento. Un doblete de Schick en el tiempo añadido aseguró la victoria para el equipo alemán y los llevó a los cuartos de final de la Eurocopa League. La locura alemana se había desatado en las tribunas, mientras que los jugadores del Karabakh no podían salir del asombro de verse eliminados tras ir ganando el encuentro. David Hanko salvó en la línea de tanto de Johan Bakayoko, amarrando un triunfazo para poder estar en octavos y complicar de sobremanera a su rival. En el minuto 96 del Tottenham contra Brighton se confirmaba la remontada con un tanto de Brennan Johnson tras un centro por abajo de Heung-min Son. Tras 7 minutos de descuento, el encuentro llegaba al final con la remontada in extremis del Tottenham. El encuentro lleno de intensidad en el que ambos equipos tuvieron grandes oportunidades para hacerse con la victoria. Declan Rice firmó un gol in extremis y Arsenal se consolidó como líder de la Liga Premier con un vibrante victoria 4-3 ante Luton, salvándole el pellejo a su compañero David Raya tras un partido para el olvido. Rice completó la remontada tras un asedio absoluto de Arsenal. Los jugadores de Luton estaban devastados por perder esos puntos tan importantes. Rodri volvió a aparecer como héroe cuando el City más lo necesitaba. El equipo de Guardiola no podía ante un Chelsea rocoso en defensa y demoledor al contraataque, pero los de azul no aprovecharon sus oportunidades y un latigazo del centrocampista español salvó a los Sky Blue, aunque solo unos minutos más tarde nos encontrábamos con Palmer frente al balón desde los 12 pasos. El niño que el Manchester City dejó ir se convirtió en el hombre goleador que el Chelsea necesitaba. Un gol de Scott McTominay a los 86 minutos le dio la victoria clave al United en Villa Park para acercarse a los puestos europeos. El escocés tuvo que salir por tercera vez desde el banquillo para rescatar a su equipo. Ya lo hizo ante el Brentford y los Wolves. En pocas palabras, salió e hizo lo que mejor sabe hacer: salvarle las papas al United de Ten Hag. El desenlace de aquella Eurocopa 2016 tuvo un héroe inesperado. En la prórroga, concretamente en el minuto 109, Eder marcó el gol que dio el título a Portugal y relegó a Francia, la anfitriona, a la condición de subcampeona. La definición se dio en el tiempo extra, cuando Eder recibió de Joao Moutinho. Superó fácilmente a Koscielny. Un Titi no le marcó ni le tapó el tiro y desde afuera del área le clavó pegada al palo para poner el 1-0 definitivo. Las leyendas del fútbol portugués, Eusebio, Futre, Figo o el mismo Cristiano hubieran dado lo que sea por estar en su lugar. El 13 de mayo de 2012, el Kun Agüero hizo historia. Convirtió en el minuto 93 el gol que lograría que el Manchester City vuelva a ganar la Premier League luego de 44 años, cuando ya casi no había tiempo
tiempo, cuando todo parecía perdido, apareció Sergio Agüero para hacer historia. Esa vez la realidad superó cualquier ficción. El máximo goleador de la historia de los mundiales le dejaba su lugar en la final del mundo del 2014 a un tal Mario Götze. Una jugada de Schröle, otro sustituto que recibió en el centro del campo, se fue hacia la izquierda tras desbordar a dos defensas argentinos y centro hacia el área, donde se había desmarcado Götze. Allí, el ex del Dortmund solo controló con el pecho y cruzó con la pierna izquierda la pelota ante Sergio Romero. En el minuto 92 del partido, el equipo dirigido por Sven-Göran Eriksson estaba perdiendo 2-1 contra Grecia durante los eliminatorios para la Copa Mundial de Corea-Japón 2002. Inglaterra necesitaba ganar o empatar para clasificar al Mundial, pero fue en ese momento cuando David Beckham apareció con un golazo de tiro libre para empatar el encuentro y darle así la clasificación directa a Inglaterra a la Copa del Mundo. Para entender el fenómeno alrededor de Diego Armando Maradona, hace falta revisar su partido ante Inglaterra en el Mundial de México 86 y su conquista más emblemática, el gol a los ingleses. Aquella jugada que inició en la mitad del campo de juego esquivando rivales y piernas hasta llegar al borde del área y definir frente a Shilton el gol de la victoria argentina. Aquel tanto fue coronado más tarde como el gol del siglo XX. Desde un córner, desde la derecha llegó un centro y fue Kostas Manolas quien se anticipó en el primer palo y marcó el 3-0. El central griego había sido el otro que había anotado en su propia puerta en el duelo de ida, por lo que su conquista resultó una revancha personal. El Barcelona intentó por cielo y tierra conseguir el descuento que les hubiese dado la clasificación, pero se encontró con una Roma que, bien plantada en el fondo de la cancha, le negó cualquier posibilidad de marcar. Sipigüe Tashabalala quedó en la historia grande del fútbol por convertir el primer gol de Sudáfrica en el Mundial 2010 que se jugó en dicho país y que hasta el momento es la única nación africana en poder organizar un evento de estas características. El hombre marcó un antes y un después para su seleccionado en medio de su Copa del Mundo, lo cual sin dudas es más importante, teniendo en cuenta lo que significó aquel partido. Las probabilidades de victoria para el Real Madrid eran realmente bajas frente al City, pero el fútbol sorprende. El partido estaba 1-1 y la serie 4-5 para los ciudadanos, cuando en los primeros 60 segundos de descuento Rodrigo volvió a sacudir la llave. Dani Carvajal sacó un centro con veneno desde la derecha y Rodrigo de cabeza venció la resistencia de Ederson e igualó la serie. Cuando Brasil más lo intentaba, apareció el portero Thibaut Courtois para decirle no al scratch. El portero de Bélgica se estiró al máximo para evitar el gol de Neymar, así decir que Bélgica pasó a las semifinales de Rusia 2018. La doble atajada a Shevchenko en el tramo final del tiempo extra de la final de Champions a cargo de Dudek se recordada como el principio del fin para el Milán en Estambul. Este señor sí que se merece una capa de superhéroe. En 1995, el inglés Jamie Redknapp saca un centro al corazón del área. La pelota quedó servida para René Guita, pero prefirió no quedarse con el balón. Retrocedió para realizar una memorable jugada que quedaría en el recuerdo de todos. El escorpión, así llamaron a la genial acción del colombiano en el estadio Wembley. Segundo, solo eso faltaba para que caiga el telón, pero faltaba un acto más. Sergio Roberto marcó un golazo en el tiempo de descuento, culminando la remontada y asegurando la clasificación del equipo. Neymar realizó un excelente centro que fue rematado a la red por su compañero. El FC Barcelona logró una victoria histórica por 6-1 contra el PSG en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Moura puso la guinda a su inolvidable actuación con el gol más agónico de la temporada 18-19 en el minuto 95, tras aprovechar un pase interior de Dele Alli en una jugada iniciada por Fernando Llorente, que bajó todos los balones que le llegaron. En mayo de 2019, Lucas Moura marcó un hat-trick contra Ajax en 51 minutos en el Johan Cruyff Arena para llevar al Tottenham a su primera y única final del Champions League en la historia del club. Lisboa, 5 minutos de añadido y 1-0 perdiendo Real Madrid ante el Atlético de Madrid, pero entonces sucedió. Minuto 92-48, Luka Modric saca de esquina y Sergio Ramos marca de cabeza. Increíble, aquella fue una final que ha pasado a la historia no por el resultado final de 4-1 para el Real Madrid en la prórroga, sino por aquel cabezazo, por el momento y por la liberación de tensión que supuso. Jack Grealish entró como cuchillo en mantequilla en el área madridista en el minuto 86, superó a un Eder Militao para luego poner una pelota con dirección a portería. Si no entraba directa, Phil Foden estaba para remacharla. En una histórica salvada, Ferland Mendy evitó el tanto de la propia línea de gol con un despeje que golpeó en el jugador inglés y cuyo rechace, contra todo pronóstico, acabó fuera de los 3 palos. Un disparo de Salah desde la frontal parecía que iba a adelantar a los Reds, pero entonces un rapidísimo Walker apareció para salvar a su equipo. Con una chilena sobre la línea de gol, desvió in extremis la trayectoria del balón en el minuto 90. Neymar fue abuchado al final del partido, pero se fue sin guardarle rencor a la afición de Rennes al darle su camiseta al niño que se abrió paso en la cancha para abrazar al astro brasileño el domingo en la Liga de la Francesa. Neymar acompañó al niño y caminó hacia el costado de la cancha, gesticulándole a los guardias de seguridad de que la situación estaba bajo control y que no quería que interviniera. Neymar acabó sacándose su camiseta para dársela al niño. Callum Hines estuvo avispado para devolver rápidamente la pelota en un lateral a Serge Aurier para que este la pusiera en juego y la jugada terminara con el 2-2 del Tottenham, que a la postre terminaría imponiéndose por 4-2 en el encuentro de Champions. El alcanzapelotas que fue felicitado por Mourinho tras el partido fue invitado por el portugués a comer con los jugadores del equipo antes del duelo ante el Bournemouth correspondiente a la Premier League. Sin duda es una comida que nunca se olvidará y tal vez haya sido la mejor en su corta edad. Ni árbitro ni juez de gol pudieron ver la discreta mano de Miroslav Klose en el área de meta, aunque para los detractores del quinto árbitro esta puede ser una muestra de que no sirven para mucho. Lo cierto es que es comprensible su error. La jugada rápida de la propia cabeza del alemán tapa su sutil movimiento con la mano. El árbitro, aunque dubitativo, concedió inicialmente el tanto. La defensa protestó e incluso llegó a formar una pequeña tangana con el delantero. Finalmente Klose confesó al árbitro lo irregular de su acción y este finalmente lo anuló. El partido de la octava jornada de la Premier League que enfrenta este domingo al Newcastle y al Tottenham fue interrumpido por el árbitro
árbitro poco antes del descanso, después de que un aficionado sufriera un problema de salud al parecer muy serio en la tribuna. Con el marcador 2-1 favorable a los londinenses, los Spurs se disponían a ejecutar un córner cuando algunos de sus jugadores se precipitaron hacia su banquillo para pedir al médico del equipo que acudiese con rapidez a la tribuna opuesta. Tras unos minutos de interrupción, el árbitro pidió a los jugadores que se retirasen a los vestuarios y la difusión del partido fue interrumpida. Pasados unos minutos, los jugadores regresaron a la cancha para hacer ejercicios de calentamiento para reanudar el duelo poco después ante los aplausos de los aficionados reunidos en St. James Park. Ronaldo acabó con la esperanza de la visita en 2 minutos con sus goles tempraneros a los 16 y 17. Primero con un toque suave cambiando la trayectoria del balón tras un desvío defensivo al servicio de Carvajal y luego con un testaterazo picado en tiro de esquina que hizo estallar al Bernabéu con el empate parcial apagando el nerviosismo de lograr la hazaña. Cristiano puso color a las viejas gestas que dieron forma a la historia del Madrid con un triplete para los anales de la historia del madridismo y clasificó a su equipo para su sexta semifinal de la Liga de Campeones consecutivas. La histórica remontada red se completó con el tiempo de descuento gracias a un héroe inesperado, el defensa croata de Han Lovren. La remontada se había completado, el conjunto del recién llegado Jürgen Klopp pasaron de estar de 3-1 a ponerse en ventaja y ganar la serie contra el ex equipo alemán. Así la remontada estaba completa, pasaron de ir perdiendo 3-1 a ganar el cotejo 4-3. En la última jugada del partido, Garang Kuol quedó con el empate a su disposición, giró y sacó un derechazo que tenía destino de red, pero apareció Dibu Martínez y con su brazo izquierdo tapó un remate que se festejó como un gol junto a Nicolás Otamendi y Enzo Fernández. El peligroso Arjen Robben se escapó en velocidad y, antes de quedar mano a mano con Chiquito Romero, Mascherano apareció como gran salvador, estirando cuerpo y alma para tapar el remate del holandés. Era casi el minuto 90 y el argentino se lucía. David De Gea ataja un disparo de Philippe Coutinho durante el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League entre Liverpool y el Manchester United el 10 de marzo de 2016 en Anfield. Tal vez en una de sus mejores intervenciones. Nemanja Vidic era un defensor aguerrido y no le importaba incluso darle un cabezazo al suelo para interponerse entre la pelota y la portería. ¡Qué cojones! Solito, Lukaku cabeceó al medio del arco y, a puros reflejos, Ederson la terminó sacando, enviándola al tiro de esquina. ¡Milagroso! Todo esto ya a los 87 minutos. En otro centro al área que Gosens ganó por la izquierda y le mandó al corazón del área chica. El arquero brasileño se convirtió en una de las figuras de la final. Al minuto 97 el silencio y la incertidumbre se apoderó del escenario inglés, debido a que el árbitro del compromiso pitó cobró desde los 12 pasos para el Copenhague. Frente al balón se paró Lederger, quien se encontró con la estirada de Onana, que salvó los muebles a los Diablos Rojos y por fin saboreó un momento de gloria en Old Trafford. El arquero del United sonrió al final, recibió los aplausos de los hinchas del rojo de la ciudad de Manchester y de sus compañeros de equipo. Sin duda todo un desahogo para Andre Onana, que venía siendo muy criticado. El otro criticado era Harry Maguire, que les dio el gol de la victoria. Scott McTominay, un actor secundario habitual a lo largo de su carrera, difícilmente olvidará el 7 de octubre del 23, cuando aceptó con gusto ser el protagonista principal de una película que parecía de terror. El centrocampista escocés que saltó al césped en Old Trafford en el minuto 87 del partido, mientras los Red Devils perdían 1-0 ante el Brentford, anotó los 2 goles para la remontada local, dejando el marcador en 2-1. El empate ocurrió en el minuto 93, cuando el escocés envió el balón al fondo de la red tras un rebote en el área, y el gol de la victoria en el minuto 97, ya en tiempo de descuento, al rematar directamente un balón suelto cerca de Strakosha. Esta vez le salió caro al Manchester United, pero si no deja de ser un equipo que confía en la suerte, difícilmente estará en la pelea por los títulos. Uno de los momentos más recordados de la historia de los mundiales de fútbol es el duelo entre Iker Casillas y Arjen Robben en la final de Sudáfrica 2010. El portero español logró evitar 2 goles cantados del delantero holandés con 2 atajadas espectaculares que mantuvieron el empate a 0 hasta el minuto 116. Casillas demostró su calidad, reflejos y liderazgo bajo los 3 palos, mientras que Robben se quedó con la frustración de no poder convertir las ocasiones más claras de su equipo. El bombero Virgil apareció justo a tiempo. Van Dijk le sacó el gol en la línea de Kvaratskhelia. El atacante del Napoli tuvo todo el arco a disposición, pero el defensor de Liverpool evitó el 2-0 de forma milagrosa. El técnico del Napoli no lo puede creer. Espectacular salvada de Thiago Silva, que sigue siendo uno de los mejores defensas del fútbol mundial después de su increíble despeje en la línea de gol contra el Arsenal. Eso sí que estuvo fabuloso y literalmente sobre la línea. Pero ¿qué dicen de esta increíble hazaña? La recordada Foca Seaman, a puro reflejo, logra retroceder sobre sus pasos y estirar la mano derecha para evitar que una pelota ya perdida por todos entrara en su arco. ¿Recuerdas alguna mejor atacada de Seaman? Déjala en los comentarios. Mané remató ante la salida de Ederson, pero pegó en el palo y regresó. Stones reaccionó y quiso reventar, pero no pudo porque el arquero se le tiró encima y lo bloqueó. La pelota volvió a tomar rumbo al arco, pero el defensor se recuperó en un instante y despejó sobre la línea en una jugada increíble. Es tu turno de convertirte en héroe y suscribirte a este canal para después compartirle a un amigo tuyo los momentos sin respeto del fútbol.